palabra humillación. ¿Sí? Esta palabra de humillación tiene varios significados. Quiero que tengan claro eso. La palabra humillación tiene varios significados. Pero uno de los significados en hebreo que les quiero mencionar es la palabra daka. Anoten ahí, D-A-K-A, daka. Y esa palabra en hebreo, daka, es aplastado, es quebrantado, es humillado en espíritu. Atención con eso. Cuando hablamos de humillación, la carne no se puede humillar, se humilla el espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tú tienes que no te humillas delante de Dios? Y es que para que tú puedas experimentar la gloria de Dios, necesitas la humillación. Antes de un avivamiento, necesitas comenzar a humillarte para que Dios te exalte. Así que es una palabra muy profunda y esta palabra lo que hace es que transmite. Yo quiero poner esto así para que ustedes puedan verme mejor y podamos conversar de otra forma. Yo creo que así está mucho mejor. Entonces, la humillación no es una actitud que el mundo valora como tal. La humillación, esta palabra daka, ¿sí? Estamos hablando de humillación, la clave de la bendición. Esta palabra daka tiene el significado de estar aplastado, quebrantado, humillado en espíritu. Eso es una palabra muy profunda que transmite la idea de un corazón contrito que reconoce su necesidad de Dios. Ahora mire el ejemplo bíblico. Salmos 34, 17. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos en espíritu. Salmos 34, 18. Mire, note que dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Eso te conviene estar quebrantado. Te conviene estar humillado. Te conviene estar bajo, no estar altivo. Porque si estás altivo, Dios ve al altivo de lejos. Entonces, nosotros necesitamos entender que esta palabra lo que implica es una humillación interna. Una humillación que te lleva a una comunión profunda con Dios. Dios lo que quiere es una intimidad contigo. Sí, tú que me estás escuchando, que estás hoy aquí, Dios lo que quiere es una intimidad contigo. Hoy hablaba con una persona y esta persona me decía, es que me hirieron en la iglesia, es que me pasó esto, es que me pasó aquello y tengo debilidades, no quiero ir a la iglesia, mi familia toda la vida le ha servido a Dios, pero yo no estoy congregándome, no creo en eso. Y yo le decía, ok, no vayas a la iglesia, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? Yo lo único que te deseo es que tú seas salvo, amigo. Yo no te estoy invitando a la iglesia, no te estoy hablando de religión, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Lo sientes? ¿Lo anhelas? Él te toca, lo escuchas. ¿O es que Dios cambió? No, Dios quiere darte experiencia para que tú puedas testificar. Entonces, yo le decía, yo no te quiero convencer, porque esto no es por obligación, es el Espíritu Santo a quien todos nosotros necesitamos. Y entonces una persona que se humilla es una persona que va a ser bendecida, tiene garantizada la bendición de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Cada vez que tú te enalteces, cada vez que tú te molestas, cada vez que tú lo quieres hacer a tu manera, ahí no va a estar Dios, porque no es un fruto del Espíritu. Debes entender eso. Dios está viendo tu corazón. Así que vamos a seguir adelante y yo quiero que ustedes vean una historia bíblica, que esta historia bíblica nos muestra lo que es ser humilde y ser altivo. Y en Lucas capítulo 18 usted va a ver esta historia
donde dice que Jesús comenzó a notar a las personas o a los fariseos cómo hablaban de otro, cómo se comparaban con otro. Así que Jesús le dice en la parábola, dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Aquí vemos dos hombres que van al templo. Los dos hombres van a orar. Uno ora para sí mismo y no le da la gloria a Dios. Simplemente se compara con los otros. Dice que él da diezmo, que él ayuna, que él hace obra y él no es pecador. Pero da gracias porque él no es así. Él mismo se está justificando. El otro no puede ni alzar la mirada a Dios de lo quebrantado que está y dice: yo soy un pecador, sé propicio de mí. Dice Jesús, ese fariseo no fue justificado porque estaba lleno de altivez, confía en su propia justicia, mientras que el publicano, reconociendo su necesidad de Dios, se humilló delante de Dios y fue justificado. Así que este hombre nos está mostrando la Biblia a través de este ejemplo que Jesús nos está dejando a todos nosotros, que de cómo vas a la oración. ¿Vas con altivez o vas humillado? ¿Desde cuándo no te humillas? ¿Desde cuándo no lloras? Porque la humillación, en la humillación debe haber quebrantamiento, debe haber lágrimas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos orado? Solamente oramos por orar. Entonces, quiero que veas esto. Miren lo que dice el apóstol Pedro. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, miren lo que dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, no usted, no yo, os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ese tiempo muchas veces nos desespera. Muchas veces lo queremos hacer a nuestra manera y ahí es donde perdemos la bendición. Y hoy yo estaba leyendo el Salmo 34 y estaba enseñando, usted lo puede ver en los videos, cómo leer la Biblia, ¿sí? Y para nadie es un secreto que en la Biblia hay concordancia. Alguien hoy me estaba diciendo por las redes que las Biblias, esas concordancias no son de Dios. Yo no sé si son de Dios, pero realmente lo que hace es una ayuda, concordancia. No sé si esa persona me está escuchando. Pero lo que yo quiero explicar a las personas es que cuando leen la Biblia, por ejemplo, la Biblia que yo tengo, la versión que tengo, que es Reina Valera y tiene concordancia, estas Biblias tienen unas letricas pequeñas en cada título, en algunos versículos. Y básicamente lo que hace es como un diccionario. Te dice la A, la B, la C de cada versículo que tiene referencia y lo que está es conectando la historia. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que busquen el Salmo 34 y se van a encontrar que ahí hay una referencia en el primer versículo y es la historia de David. Entonces, en Primera de Samuel, ustedes se van a encontrar en el capítulo 21, el 22, el 23, el 24. Se van a gozar, van a aprender muchísimo. Pero yo les quiero dar de ese Salmo 34, hay una parte que a mí me llamó la atención y yo sé que te va a bendecir. Préstame atención en esta parte. Mira, dice que David mandó a decirle a Nabal, ese es el nombre, Nabal, tenía una esposa llamada Abigail. Nabal era un hombre muy cruel, como su nombre. Y David, y este Nabal tenía ovejas. Así que David le mandó a pedir que lo ayudara. Porque David lo había respetado y había cuidado a sus pastores de ovejas. Pero este hombre fue cruel. Este hombre dijo: yo no voy a ayudarlo a él. ¿Quién es David? Yo no quiero saber nada de este hombre. Así que no le importó. Así que esto fue que los siervos de David le fueron a dar el reporte a David.
Y David se enojó. Cuidado con esto. En todo el capítulo 20, 21, 22, usted está viendo cómo te va a poder notar cómo David se humilla delante de Dios y pide dirección de Dios. Siempre se humilla, siempre pide dirección de Dios, pero en esta oportunidad quería hacerlo a su manera. Error. Y eso es lo que quiero resaltar en esta palabra, porque él dijo, voy a subir ahora y voy a matar a todas las personas que están con Nabal, incluyendo a él, a su mujer, a sus hijos, a todos. Y lo quiso hacer a su manera, no consultó a Dios. Pero hay algo que me llamó la atención y es la mujer de Nabal. Esta mujer de Nabal estaba comprometida, estaba conectada y se llamaba Abigail. Abigail entra en materia, entra en la acción, entra en la historia de David, porque ella escucha lo que su marido ha hecho de rechazar, bendecir a David. Y así que esta mujer, cuando sus siervos se lo dicen, ella dice, no le digan nada a mi marido, pero vamos a ir donde David y vamos a bendecirlo. Así que esta mujer tomó camellos, tomó todo, ovejas, tomó todo lo que en ese tiempo representaba una bendición y fue a buscar a David. David ya venía decidido a hacer justicia por su propia cuenta. Así que cuando Abigail viene, David se la encuentra. Así que cuando Abigail encuentra a David, ella se humilla y le dice, Señor, mi Señor, tú no me conoces, pero tu siervo ha hecho mal. Tu siervo no sabe que es Nabal. Él es un torpe. Su nombre lo indica. Yo te pido que lo perdones. Y yo he tomado el atrevimiento de bendecirte. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado lo que va a hacer contigo. Así que no vale la pena que tú vayas y derrames sangre innecesariamente, porque tú vas a ser un rey. Tú vas a ser bendecido. Así que no vale la pena. Y yo le doy gloria a Dios por estas mujeres Abigail. Porque Abigail representa una profeta. Una mujer que te ayuda o te impide que tú por tus propias fuerzas pases una línea que no te corresponde. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos querido hacer a nuestra manera? Ahí no se queda todo. Así que Abigail le dice esto a David, le profetiza y le da eso y se va para su casa. Así que a David le parece bien y también se va. ¿Tú sabes qué pasó? Que este hombre Nabal estaba embriagado, estaba tomando, estaba en sus asuntos y no le importó ese día. Así que al día siguiente, cuando se le pasó la borrachera, cuando se le pasó su alegría por el vino, tomando y bailando, la mujer, como una buena profeta, como una buena mujer de Dios, vino y le dijo la verdad. Le dijo, mira, tú no quisiste bendecir a David. Así que yo me tomé el atrevimiento y ayer lo vi y le fui y lo bendije para evitar que él viniera a matarte, porque él venía a matarte, porque tú no quisiste ayudarlo. Así que cuando este hombre escuchó esas palabras de Abigail, dice la Biblia que este hombre quedó paralítico. Escuche bien esto, quedó paralítico. Y a los 10 días, dice la Biblia, que este hombre no solamente quedó paralítico, sino que este hombre además estuvo y fue paralítico, y a los 10 días Dios lo hirió. Dice que murió. Y Dios, ¿sabe lo que pasó con Dios? Dice que Dios que murió. Y Dios, ¿sabe lo que pasó con Dios? Dice que Dios lo hirió y David le dio la gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos hablando de humillación. Cuando tú te defiendes, Dios no te defiende. Cuando tú no te defiendes y tú te humillas delante de Dios, Dios te va a defender. Dios hirió a Nabal
por causa de esta Abigail, porque ella obedeció y ella pudo detener a David. Ahí no se queda todo. Esta mujer recibió su recompensa. David, una vez que supo que Nabal había muerto, le dio la gloria a Dios de que lo había librado de él derramar sangre y le propuso a Abigail que se casara con él. Tú no sabes a quién estás ayudando. Abigail vio algo grande en David antes que él fuese rey. Gloria a Dios por esas mujeres. Gloria a Dios por esos hombres que pueden asumir el llamado y lo que Dios les muestra en el momento correcto y detener de acciones a hombres de Dios que pueden, por su propia acción, por su naturaleza pecaminosa, hacer cosas indebidas. Así que yo estoy hablando de hoy, dándote esta palabra, porque si tú te humillas delante de Dios, si tú has estado atravesando problemas, dificultades, necesidades, debes revisarte si no te estás humillando. Dios me decía hoy y le ministraba a la iglesia que la mayoría de nosotros los cristianos que estamos pasando por problemas, por dificultades y que nada nos sale bien, ¿saben por qué? Por falta de humillación. La humillación hoy en día es, él es religioso, ella es religiosa. No, amigo, no, hermano, no, hermana. Dios nos está mandando humillarnos. Si ustedes ven en la Biblia, ustedes van a ver a un Moisés humillado. Ustedes van a ver a un David humillado. Ustedes van a ver a un Pablo humillado. A una Ana humillada, orando. Mire cómo dice, oh wow. Dice en 1 Samuel 1:10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Y qué pasó con Ana? Después de esa humillación vino una bendición. Porque después, cuando tú te humillas, Dios te bendice. Tú te humillas, Dios te bendice. Tú te altivas, Dios te baja. Tú te enorgulleces, Dios te tumba del caballo. Tú te tratas de hacer las cosas a tu manera, Dios no va contigo. Así que cuando tú te humillas, cuando tú lloras, cuando tú buscas a Dios en intimidad, Dios te va a bendecir. Dentro de ti hay un milagro. Mira que Ana dice que con amargura, dice que anhelaba tener un hijo y no podía. Así que se metió en el altar a orar, a clamar, a llorar abundantemente, a clamarle a él, a buscarlo en secreto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios le dio no solamente a un profeta, y no cualquier profeta, a uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, porque el resultado fue el nacimiento de Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Cuando tú te humillas, Dios te responde con bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando tú te humillas, Dios te responde con bendición. Y ustedes van a ver a David, que a pesar de sus fallas, dice en Salmo 51:17, dice, los sacrificios, escuche bien esta palabra, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Por qué nos cuesta el pueblo cristiano hoy en día quebrantarnos, amado? ¿Por qué nos cuesta entrar en su presencia? ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? ¿Por qué nos cuesta adorarlo? Nos hemos vuelto indiferentes. Nos hemos vuelto, no damos gracia. Dice que habían 10 leprosos y uno solo se devolvió quebrantado, humillado a dar gracias. Yo no sé en qué punto estás de tu vida. Yo no sé en qué punto tú hoy necesitas saber que no estás bien. Una persona que diga que está bien y no necesita a Dios, esa persona necesita revisarse. Dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Dios no te va a despreciar cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado. Por esto Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Cometió muchos errores. Cometió homicidio, cometió adulterio, cometió todos los errores que usted puede imaginarse en este tiempo. Pero algo sí tenía David.
se humillaba delante de Dios. Dice que él, con esa humildad, permitió que David se mantuviera en comunión con Dios. Y ahí quiero detenerme. Una cosa es que tú hayas fallado a Dios, pero otra cosa es que tú tengas la oportunidad de reconciliarte con Dios. Pero cuando te reconcilias con Dios, no hay condenación. Cuando tú recibes el perdón de Dios, tú no debes vivir en condenación, amado, amada que me escuchas. Lo más importante, no pelees tus propias batallas. Humíllate delante de Dios. Ponle esa situación a Dios. Así que, ¿cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire lo que dice, en toda oración y ruego. Ese ruego es humillación. Ese ruego es quebrantamiento. Ese ruego es un destapar, es un despertar espiritual donde nos humillamos y le decimos, Dios, ya yo no puedo. Y cuando tú le dices a Dios, ya yo no puedo, es donde Dios comienza a actuar. ¿Viste por qué estás angustiado? ¿Viste por qué no estás viendo la mano de Dios? Porque sencillamente no estás dejando que Dios obre en tu vida. Lo estás haciendo a tu manera, lo estás haciendo como te parece. Y Dios no puede lidiar con una persona que no se humilla, con una persona que no es obediente, con una persona que siempre está en altivez. Así que hoy, por favor, tu oración debe ser humilde. Tu oración debe reconocer que dependes de Dios y que tú necesitas decir como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. ¿Cuál es tu dependencia hoy de Dios, iglesia? Tú que me estás escuchando, ¿cuál es tu dependencia? Realmente este es el cristianismo. El cristianismo es la oración, la palabra, es la adoración. Si estos tres elementos, estos tres componentes, estos tres pilares no están en tu vida, debes revisarte. Debes revisarte. Por favor, no juegues con esto. Ve a donde Dios. Ve y cierra la puerta. Entra en tu aposento. Entra en tu cuarto. Entra y arreglas las cuentas con Dios. No andes más descuidado. Miren, y voy a terminar con esto. Dice que Dios anda buscando adoradores. Estos adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad. Noten, en espíritu, no en la carne. La carne no quiere adorar. La carne no se quiere humillar. La carne quiere ir a la discoteca, quiere estar bailando, quiere estar chismoseando, quiere estar en pelea, quiere estar fornicando, quiere estar adulterando. La carne no se repele con el espíritu. El espíritu es lo que tú debes alimentar. Obviamente, si tú no alimentas tu espíritu y está debilitado, tu carne se pone arriba. Una persona que alimenta su espíritu, que está orando, está leyendo la palabra, está ayunando, está intercediendo, está adorando, esa persona anda en el espíritu, habla en lengua, está siempre con personas a su alrededor, hermanos que están orando, están intercediendo, leyendo la palabra, congregándose. Esa persona está viviendo en el espíritu. Pero una persona que habla mal de las cosas de Dios, porque yo les pregunto algo a ustedes, seamos sinceros, no hay familia perfecta, no hay iglesia perfecta, pero por respeto, tú no deberías hablar de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la iglesia es como un hospital. Van los enfermos para sanarse. Entonces, ¿quién te da el derecho a ti de hablar de los hijos de Dios? Por una sola persona que te hizo algo malo, que falló, o por un Judas, ¿tú vas a desperdiciar el evangelio? ¿Vas a desperdiciar las buenas nuevas de lo que Dios te quiere bendecir?
Deja esa herida. Humíllate delante de Dios y deja que Dios te defienda. David no se defendió por su propia cuenta. Él tenía la razón. Saúl lo estaba persiguiendo. Créeme, lo estaba persiguiendo con una lanza para matarlo. Dice que se reunían 3,000 hombres a perseguirlo. Y David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo mató. Dijo, él es el ungido de Jehová. ¿Qué revelación tenía David? ¿Qué clase de revelación que muchos cristianos y muchas personas que hoy no están asistiendo a la iglesia necesitan esa revelación de David? Porque David podía matarlo por su cuenta porque lo tuvo la oportunidad. Y te digo algo, si lo hubiese matado, ¿ustedes creen que David hubiese reinado? No, amado, porque no funciona así. Tú no vas a reinar cuando tú quieras. Aló, tú vas a reinar y vas a brillar y vas a recibir las bendiciones de Dios cuando Dios así lo disponga en su reloj, en el crono de Dios. Una de las cosas que tú necesitas es humillarte. Por eso comenzamos humillado bajo la mano poderosa de Dios y Él, el Señor, no tú, no tu amigo, no tus conexiones, no tus ambiciones o lo que tú quieras. No, es cuando Él, el Señor, lo determine. José pasó 13 años en proceso. Y a veces cristianos pasan 5 años, 3 años, 4 años con una promesa y ya se desesperan. Amado, José pasó 13 años para ver el cumplimiento. No, perdóneme, discúlpeme, no fue 13 años. No fue 13 años, fueron 20 años para ver el cumplimiento. En 13 años llegó al trono, pero pasaron 7 años de abundancia, ahí son 20. Y después de 20 años fue que pudo ver a sus hermanos cuando se postraron delante de él. Hoy nosotros queremos todo como microondas. No, necesitas pasar un proceso. El Señor dice, si tú me eres fiel en lo poco, en lo mucho yo te voy a poner. Muchas veces nosotros no queremos humillarnos. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos defendernos nosotros. Deja que Dios te defienda. Dios defendió a David. Dios libró a David. Si Dios no hubiese librado a David, David no escribe los salmos cuando estaba en angustia. Hoy tú no lo leyeras y él lo hubiese hecho a su manera y tú hubieses pensado, bueno, David era un guerrero. Derrotó a Goliat en un día. Hoy llegó David, conoció a Goliat. Ese es el Goliat. Yo lo derroto. El Espíritu de Jehová está sobre mí. La pregunta para ti es la siguiente. A los días, Saúl quería matarlo. La pregunta es, ¿quién era más fuerte? ¿Goliat o Saúl? Saúl, ¿tú sabes cuánto tiempo persiguió a David? Más de 10 años. Y tuvo la oportunidad de matar David a Saúl en muchas oportunidades, pero no lo hizo. Porque eso no le corresponde a David. A ti no te corresponde corregir a la iglesia de Jesús. A ti no te corresponde corregir a una persona que está haciendo las cosas mal si es un hijo de Dios. Yo tengo hijos y a mí no me gusta que nadie lo corrija. Yo soy su papá. Yo lo corrijo, yo lo instruyo, yo lo cuido porque es mis hijos. Yo los amo. A mí no me gusta que nadie hable mal de mis hijos. Pero yo soy un humano. Imagínate Dios. Dios es quien llama. Dios había ungido a Saúl. No sé por qué estoy diciendo tanto esto, pero alguien tenía que escuchar esta palabra. Dios ungió a Saúl. Saúl le entró, se endemonió realmente. Se endemonió hasta el punto que a los últimos días, un día antes de morir, ahí lo va a ver. En 1 Samuel capítulo 21, 22, 23, 24, usted va a ver al final como en el capítulo 30 de 1 Samuel, usted va a ver cómo murió Saúl. Amado, el día anterior fue y consultó a una divina. Lo que él antes rechazaba,
y mataba a las adivinas. Ahora fue donde una adivina y le dijo, te necesito. La adivina se asustó y dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú me pides eso si tú más bien me puedes matar? Tú has mandado a matar a todos los adivinos. No, en esta oportunidad Saúl le dijo, no escucho a Dios, estoy frío, Dios no me quiere hablar ni por profeta, nada. Necesito tu ayuda. Fue donde una adivina. Hermano, el hombre sin Dios no es nada. Él estaba rabioso, estaba enfurecido, quería matar a David. Ahí no está Dios. Esos no son los frutos de Dios. Pero Dios no le permitió a David matarlo. Ojo con eso. David sabía que era el ungido de Jehová. Ahora, termino con esto. Satanás entiende el poder de la humillación. ¿Qué está diciendo usted, pastor? ¿Sí? Por eso le dijo Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo capítulo 4, versículo 9. Préstame atención aquí. Jesús rechazó esta oferta porque Satanás es el padre de mentira. Él quería engañar a Jesús porque lo cierto es que si tú te humillas delante de Dios, todo te pertenece. Porque de Dios es el cielo, los habitantes, su plenitud, todo es del Señor. Entonces, si tú te humillas a Dios, todo te corresponde. Por eso dice la Biblia que Jesús se humilló hasta lo sumo. Por eso la humillación. Mire cómo dice el versículo. Oh, wow, tremendo. Mire cómo dice. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 11. Mire cómo dice. Sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahí viene la palabra, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Si Jesús lo hizo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más tú, iglesia? ¿Cuánto más tú, amigo, amiga, que me estás escuchando, no deberíamos humillarnos? Pero ahora mire esto, se humilló, como le digo, hay una consecuencia, se humilló y dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Dice, por lo cual Dios, ahí viene la palabra, también le exaltó hasta lo sumo. Se humilló de la misma manera que tú te humillas, es de la misma manera que Dios te va a bendecir. De la misma manera que tú te postras, que te rindes en tu intimidad con Dios, oras a Dios de esa misma intensidad, es la misma intensidad con la que Dios te va a bendecir. Es la misma intensidad con la que Dios va a abrir los cielos a tu favor. Es la misma intensidad como Dios va a bendecirte. Y mire lo que dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no se postró ante Satanás porque él sabía que le iban a dar un nombre que es sobre todo nombre. Al único que tú te puedes postrar es al Señor. ¿Y cuánto tiempo hace